A veces hacemos oraciones en las que tenemos respuestas inmediatas, otras no tanto. Podemos esperar días, meses o quizás años, como Abraham, que tuvo que esperar 25 años para que se cumpliera la promesa. Cuando oramos siempre esperamos una respuesta, pero nos impacientamos o angustiamos o enojamos cuando parece como si Dios no nos escuchara, o aún más difícil es entender y aceptar el silencio de Dios. Nunca nos demos por vencidos en nuestras oraciones. Nuestra fe, humillación, perseverancia, clamor, paciencia tocará el corazón de Dios. Cuando nos sometemos a su voluntad, Él escogerá lo mejor para nosotros. Y aun si no es la respuesta que esperamos, dará paz y gozo a nuestro corazón, porque Él nunca nos dará algo para nuestra destrucción. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios no responde mi oración? La palabra que Dios trae para nosotros es 5 causas por las que Dios no responde a nuestras oraciones. Y esto lo vamos a ver en Santiago capítulo 1, verso 6. Dice la palabra del Señor: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Una de las razones por las que Dios no responde a nuestra oración es la duda, es la incredulidad. Dice la palabra, pero pida con fe, no dudando nada. Entonces, la condición para recibir nuestra petición, para que el Señor escuche nuestra petición, es pedir creyendo, es tener fe. Cuando oramos y dudamos y decimos, ¿será que Dios sí me escucha? ¿Será que Dios sí va a responder a mi oración, a lo que le estoy pidiendo? En Mateo 15 vemos una mujer que se acerca al Señor Jesús con una gran dificultad. Tenía a su hija atormentada por un demonio y ella le pide al Señor que tenga misericordia, pero el Señor Jesús se queda en silencio, no responde inmediatamente, pero esta mujer no desiste y sigue pidiendo con fe, con ese clamor, con esa humillación, y lo que hace es postrarse y clamar: Señor, socórreme, mi hija es atormentada por un demonio. Esta mujer se acerca a Jesús porque sabía que en Él estaba la esperanza, que en Él estaba la libertad. Ella no desistió, aun cuando Jesús se quedó en silencio y no respondía, pero ella con su clamor y con su fe seguía pidiendo, hasta que el Señor Jesucristo tuvo misericordia, y en el verso 28 de Mateo 15 dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mire que la fe de esta mujer movió el corazón de Dios. Nosotros con nuestra fe podemos mover ese corazón de Dios, con nuestro clamor, con nuestra humillación, presentando esa petición, ese dolor, esa necesidad que nosotros tenemos, aquella situación que de pronto nos está atormentando, nos está robando la paz o nos está aquejando. Esa situación presentémosela al Señor, porque Él es el único que tiene la respuesta, pero debemos de hacerlo con fe, debemos de orar como vencedores, pero no exigiéndole al Señor, siempre sabiendo de que Él tiene la solución, pero no podemos exigirle, no podemos hacer oraciones agitadas o con reclamo, sino que debemos de hacerlo con humillación, sabiendo que la misericordia del Señor es grande y que todas las peticiones que le presentemos a Él con fe y con humildad tendrán una respuesta para nosotros, y será una respuesta para bien. Entonces, lo primero que debemos de hacer es orar sin dudar. La segunda causa por la que Dios no responde a nuestra petición está en Santiago capítulo 4, verso 3, y dice: pero pedís
y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pedís mal. A ver, debemos de preguntarnos, ¿será que mi petición agrada al Señor? ¿Acaso estaré pidiendo para algún placer o para algo que no me conviene? Dios no responde algo que tenga que ver con el mal o que vaya en contra de su santidad. Los placeres destruyen al hombre y lo hacen caer en afanes del mundo, llevándolo a la condenación. Cuando nosotros pedimos por capricho o por envidia, cuando decimos, no, es que si mi vecino tiene esto, entonces yo también tengo que tenerlo, o si aquel compró esto, entonces yo, ¿por qué no? Ahí la motivación es una envidia, no es una necesidad. Lo estamos haciendo porque estamos viendo que la otra persona lo tiene, entonces yo entraría en una competencia. No, es que si aquel lo tiene, aquel compró, aquel hace, aquel estudió, entonces yo también tengo que hacerlo. Yo no me puedo quedar atrás, yo no puedo ser el de menos. Entonces, mi hermano, esto no es una buena motivación para pedirle al Señor. Y el Señor no responde cuando oramos caprichosamente. Ahora vamos a mirar en Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Dice la palabra del Señor, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Una de las causas por las que Dios no responde a nuestra petición, ahí la encontramos en Primera de Juan, y son las que van en contra de su voluntad. Ahí dice de que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa. Pero nos estaremos preguntando, ¿cualquier cosa? Es que Dios responde cualquier cosa que le pidamos. Pero cualquier cosa no significa que Él complacerá nuestros caprichos o para que se cumpla nuestro deseo. La oración no se hace para imponer o esperar que se cumpla mi voluntad. Nosotros debemos de orar para que se cumpla siempre la voluntad del Señor en mi vida. En la Biblia encontramos 2 ejemplos de oración que no fueron respondidas. Yo sé que ustedes saben cuáles fueron esos hombres que oraron, pero que el Señor no respondió a sus peticiones, o más bien sí respondió, pero no como ellos querían. Esto lo vemos en 2 Corintios capítulo 12, verso 7. Y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol Pablo recibió una respuesta, pero no fue la que él esperaba. Dice que la respuesta fue: bástate en mi gracia. Esto significa que debía estar satisfecho y alegre con su misericordia y favor inmerecido, porque el propósito de esta enfermedad era que no se exaltara en su ministerio. Pero su enfermedad no se convertiría en una carga o un obstáculo para cumplir con el ministerio que el Señor le había encomendado. Al igual que Pablo, nosotros quizás también tengamos aguijones. No sé cuál sea tu aguijón. Quizás sea una enfermedad, un dolor, una situación difícil en tu hogar, un esposo indiferente, unos hijos rebeldes, una situación económica difícil. Pero el Señor nos dará el gozo y la paz, y nos dará la fuerza para vivir y sobrellevar cualquier situación difícil. Y nada nos robará la paz ni la tranquilidad,
porque el victorioso está con nosotros y mayor es el que está en nosotros. Bueno, damos gracias al Señor porque podemos confiar en Él, en sus promesas, y podemos acercarnos confiadamente ante su trono creyendo y sin dudar. Ahora vamos a ver otro hombre, profeta, nuestro Señor Jesucristo, y esto lo vamos a ver en Mateo 26. Él oró y pidió, y vamos a ver qué dice. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa palabra que dice, si es posible, pasa de mí. Eso significa de que el Señor Jesucristo estaba sujeto a la voluntad, a la decisión del Padre. Él vivió momentos de tanta angustia, pero aún así se sometió a la voluntad soberana de Dios. En este texto vemos la humanidad de Jesucristo, pero en momentos de intenso dolor, temor, angustia, acudió en oración ferviente al Padre. En mi oración debo decir siempre: Señor, hágase tu voluntad. Yo sé que quizás hemos pasado por momentos difíciles, por alguna situación que no quisiéramos pasar, pero aún así tenemos que orar, pedir, clamar, humillarnos ante el Señor y decirle: Señor, hágase tu voluntad. Quizás no queremos pasar por esta situación difícil, pero Señor, hágase tu voluntad, porque sabemos que Él siempre escogerá lo mejor para sus hijos. Y nada de lo que Él escoja para nosotros será para nuestra destrucción, sino que será para bendición. El Señor Jesucristo pasó una prueba tan grande que dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Hay pruebas que llegan que nos sentimos como si el Señor nos hubiera abandonado. La enfermedad, el dolor, la pérdida repentina de un ser querido, el abandono de un esposo, la rebeldía de los hijos. Pero estas pruebas nos acercan más a Dios, porque hay una necesidad y un deseo de orar y clamar ante el Señor. El Señor permite las pruebas para que le atendamos, para que reaccionemos y escuchemos, porque a veces estamos tan ocupados, tan entretenidos o tan cansados en las labores diarias que la oración y la devocional personal o familiar quedan en un segundo lugar, y poco a poco nos separamos del Señor. En estos momentos estamos viviendo situaciones difíciles, pero esto ha sido un motivo que a muchas personas los ha llevado a buscar mucho más del Señor. En 1 de Pedro capítulo 3 verso 7 veremos la cuarta causa por la que Dios no responde a nuestra petición, y dice la palabra del Señor: Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí el apóstol Pedro nos está enseñando a los hogares a vivir en armonía, porque donde hay contienda, donde hay discusión, divisiones, enfrentamientos, rivalidades, ahí no puede estar la presencia del Señor. Y donde hay divisiones, no se puede orar con libertad. Entonces, esto es un impedimento para que el Señor responda a nuestras oraciones. Donde hay contención y donde hay división, donde hay discusión, donde hay maltrato, la palabra del Señor dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Así que si tenemos alguna dificultad en nuestro hogar, con nuestro esposo, con nuestros hijos, debemos de resolver los conflictos, porque donde hay amor hay unidad, armonía y paz.
y donde hay paz, ahí está el Señor. Ahora vamos a mirar la quinta causa por la que Dios no responde a nuestras oraciones, y esto lo vamos a ver en Proverbios capítulo 1, verso 27. Dice la palabra del Señor: cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Entonces aquí vemos la indiferencia a la palabra de Dios. Muchas personas quieren ser escuchados, pero rechazan la palabra de Dios viviendo en su pecado. Se acercan a Dios por interés o por una necesidad y solo cuando están en dificultades. ¿Quieres que Dios escuche tu oración? Entonces acércate a Dios, reconoce que has fallado y tu pecado te mantiene alejado de Dios. Pídele perdón y confiesa tu pecado y empieza una vida nueva con Él para que puedas disfrutar de las promesas y bendiciones de Él. El Señor siempre estará dispuesto, sus oídos siempre estarán atentos para escuchar a nuestro clamor, pero el pecado nos aleja de la presencia del Señor. Aquí en el verso 30 dice, en el 29 dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Entonces el pecado, la indiferencia a la palabra del Señor nos aleja de Él. En Juan capítulo 9, verso 31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Así que Dios no escucha a la persona que persiste en su pecado. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, entonces obtendrá un beneficio. Este beneficio es para el que obedece la palabra, y ese beneficio es que sus oídos siempre estarán abiertos y estarán atentos a nuestras oraciones. Vamos entonces a repasar un poquito las 5 causas por las que Dios no responde a las oraciones. Y la primera es la duda o la incredulidad. El segundo es para los placeres. El tercero, las que van en contra de su voluntad. Cuarto, las contenciones. Quinto, el pecado. Recuérdelo muy bien. Dios nos permite pasar pruebas, pero si esa prueba, si esa dificultad, si esa necesidad económica, si ese problema en tu familia, con tus hijos, con tu esposo, si esa necesidad, ese luto nos hace acercar a Dios, esa prueba cumplió su propósito. Y las pruebas son aquellas situaciones permitidas por Dios para perfeccionarnos, para moldearnos y para afirmarnos. Dios les bendiga y deseo que este mensaje sea de bendición para tu vida. Recuerda, hermano y amigo, Cristo viene pronto y no nos queremos quedar. Bendiciones.